Buen día, jóvenes. Bueno, ya estamos en esta clase 2, precisamente en la construcción de esta materia de medición de la sustentabilidad. Y bueno, esta vez se unifica, como habíamos comentado en la clase 1, la unidad 5. Entonces, unificamos la unidad 4 y la unidad 5 precisamente porque estas dos partes de la metodología se reconstruyen de manera al tipo de estudio que requiere el sistema. Por ello ya vamos hacia otro ejemplo de los cálculos, ya casi dentro de los últimos pasos de la metodología de evaluación de ciclo de vida, así que ya se pueden añadir la normalización, la agrupación y la ponderación. En general, la normativa se emplea para la realización del ACV, que plantea estándares internacionales cuya metodología va estableciendo esta serie de principios para la realización, pero de acuerdo siempre a la ISO 14040, recordando que consta de estas 4 etapas. Recordando también que este tipo de desarrollo pues va hacia las partes sentadas normativas. Entonces, hay trabajo interrelacionado según la secuencia más o menos definida y también la definición de los objetivos, el alcance, los análisis de inventario, la evaluación del impacto e interpretación de los resultados, por lo cual está relacionada directamente con las partes del desarrollo, la mejora del producto, planificación de estrategias, desarrollos de políticas públicas o la planificación que se tenga precisamente sobre el desarrollo de las estrategias. Esta unidad 5, pues nos vamos a fundamentar, estudiar los métodos de herramienta de ACV llamado RECIPE, que toma este nombre por sus colaboradores de esta creación. Vamos a construir su proveniencia, es decir, vamos a conocer esta base de datos, cómo se conforma, para qué sirve, el porqué de sus categorías, que son una parte celular fundamental de los estudios, así como la integración de las ponderaciones. Bueno, también ACV debe definirse claramente y deben estar acorde con la utilización prevista de los resultados. Y también el objetivo debe especificar la aplicación ya previendo esas situaciones, es decir, que los resultados se van a utilizar para mercadeo, para etiquetas ecológicas, declaración ambiental y las razones por las que se realizará el estudio. El público al que se va a comunicar los resultados o si los resultados se van a utilizar con esos análisis comparativo, comparación de productos, alguna tecnología que se asemeje, por lo cual el alcance debe estar muy bien marcado en cuanto a la profundidad, en cuanto a las detalles que se vayan mostrando, pero también qué tan grande, recordemos esas partes de los cortes, y especificar claramente lo siguiente, como los sistemas bajo cierto estudio, donde se van haciendo el conjunto detallado de procesos unitarios, sus sistemas necesarios, lo que se necesite de material, de partes energéticas, todo esto de acuerdo al estudio de mercadeo. Y bueno, también hay que recordar las funciones del sistema, que va a proporcionar las características específicas de operación, recordar la construcción de nuestra unidad funcional, dejar ya delimitado en cuanto a límites del sistema, qué tipos de procesos se va a incluir, a qué nivel se va a detallar, por lo cual recuerden que se pueden eliminar algunas etapas con alguna justa razón de acuerdo a los objetivos. De manera que estos cortes no afecten significativamente a las conclusiones del estudio. Debe de explicar las razones de la omisión, y es la parte en la unidad 2 que les comentaba, que les digo sí se puede realizar, pues porque la norma te comenta, bueno, sí puedes hacerlo, pero explícame por qué estás en este flujo o en este punto, por qué estás haciendo un apartado dentro de tus inventarios. Como diciendo, recuerda que toda la parte de inventario va a construir la parte de los resultados que va hacia la conclusión que viene de la evaluación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se detalla y cómo va a ser tomado en cuenta. Recordemos que hay partes obligatorias y partes opcionales dentro de este proceso de construcción. Bien, esto es una breve introducción de lo que hemos hecho para poder
nuevamente arraigarnos a esta unidad 5. Y estamos empezando por la normalización y ponderación, que hay que ver también, muy importante, los conceptos generales. Entonces, esta evaluación del impacto EICV, bueno, es una fase en donde ya se van a analizar los resultados, ya esperamos nuestro resultado, y para evaluar el potencial del impacto ambiental se seleccionan varios aspectos ambientales, que son las categorías de los impactos que pudieran ser, por ejemplo, acidificación o el potencial, el PSG, el potencial de calentamiento global. Y bueno, estas categorías van agrupando y van explicando los resultados. No el programa nos referimos como tal, se va explicando la línea de flujo. Nosotros tenemos que dar la interpretación, recordemos ese punto. Ahora, el nivel de detalle del estudio, hay que recordar que viene a elección de la categoría del impacto, la metodología, que va a depender totalmente del objetivo y el alcance del análisis. Entonces, no nos vamos a comprometer hasta donde vaya el objetivo. Si nosotros queremos fundamentar y construir otras partes principales en ese momento, bueno, tendrán que estar arraigadas al objetivo y a nuestros resultados. Es decir, a todo el marco evaluativo. Por ello, la importancia de ACV. Por lo tanto, en la clasificación se asigna a cada categoría de impacto cada uno de los resultados del inventario. Hay resultados que provienen del inventario que pudieran contribuir a más de una categoría de impacto, porque recordemos que esto tiene una interrelación dentro de los mismos flujos del sistema. Cada metodología de evaluación de impacto va a considerar determinadas categorías, por lo que al seleccionar un método de evaluación, como en este caso veamos RECIPE, pues debe estar ligado indirectamente, y se van a seleccionar las categorías de impacto que van a considerar dentro del estudio. En la parte de la caracterización, en esta fase se realiza la conversión de los resultados de ICV a unidades comunes para realizar precisamente la conversión. Por eso hablamos de ser homogéneos en las unidades. Se utilizan los denominados factores de caracterización. Recordemos que eso ya está evaluado en ciertas tablas, lo jala en la parte de los flujos dentro de la paquetería, a fin de obtener un indicador numérico para cada categoría de impacto, es decir, darle un reconocimiento de valor. Los factores de caracterización van a representar una contribución relativa a cada sustancia de categoría de impacto. Es decir, cuando decimos relativa, no quiere decir que no sea fidedigna ni verídica. Quiere decir que tenemos que tener en cuenta que no es solo del producto, es la contribución de todo el sistema. Ahora, también hay que aclarar que cada metodología de evaluación de impacto aplica distintos factores de caracterización, que ya lo aplicamos en la unidad 4. Los resultados del inventario que se obtienen en la fase de clasificación se van a multiplicar por el factor de caracterización, que fue lo que hicimos matemáticamente en esta unidad 4 que pasamos a estudiar. Estos resultados se van a sumar para obtener este indicador numérico único, por así decirlo. Una diferencia importante entre las metodologías de evaluación de impacto reside en la opción de analizar los efectos de puntos medios o los endpoints, o bien los midpoints, que son los puntos intermedios, y posteriormente pues ya los resultados se van a utilizar como elementos optativos o elementos de recomendación, que son la normalización, la ponderación, para darle de acuerdo una importancia diferente de acuerdo a según sea el caso. Entonces, aquí estamos viendo, dice evaluación de impacto, igual obligatorios y opcional, nos tiene que quedar muy, muy claros. Se deben determinar las categorías de impacto, indicadores de categoría, los modelos de caracterización, o sea, esta parte, voy a prender mi láser, esta parte que es obligatoria, debo decir el método, debo decir igual la asignación de los resultados, con quienes están concordando esas líneas de flujo, y bueno, debo dar el resultado de caracterizar por cada indicador o cada resultado, bueno, la cuantificación. Entonces, todo ello me lleva a la parte de la evaluación, y ya si le quiero dar un valor especial, bueno, ya serían los opcionales de acuerdo al tipo de importancia que se le dé. Por su parte, la normalización
para realizar la normalización, ya hemos visto matemáticamente que se divide el resultado de un indicador de categoría por los factores de normalización de cada categoría del impacto. La norma 14.040, el objetivo de la normalización de impacto es entender mejor la proporción relativa o magnitud para cada categoría de impacto. ¿Qué tan importante es una con otra? De un sistema de producto de bajo estudio. Los factores de normalización van a constituir la magnitud real o predicha de cada categoría de impacto que va a corresponder para un área geográfica. Recordemos también que hemos hablado de esa parte de la localización, que no es lo mismo evaluar un lado que otro por los flujos de entrada y de salida, por supuesto. Y un momento también de tiempo determinado en el que se haga, tomando en cuenta que la normalización es un paso que se puede apoyar al paso de la valoración también o de la metodología del ciclo de vida. Usualmente cada método de evaluación de impacto aplica diferentes o distintos factores de normalización a las categorías de impacto consideradas sobre los dichos métodos. Bien, entonces la normalización lo que busca verdaderamente es relacionar lo que proviene del inventario que ya ha sido caracterizado precisamente. Así que hay dos tipos de normalización. Un método muy popular para la normalización interna del SUBE es la división entre el máximo valor. Este es un tipo de enfoque. Matemáticamente los resultados de la caracterización de la evaluación de impacto de ciclo de vida para cada alternativa se dividen entre el valor máximo de cada categoría y este procedimiento es repetido para cada categoría de impacto que provenga del inventario. Así que este punto de vista es llamado método interno o como caso específico y va a considerar la normalización perdón, como un paso solamente necesario y solamente matemático. Bien, ahora, la normalización externa va a considerar las regiones o relaciones del espacio-tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Las actividades en una región o pueden ser las actividades de un sector, es decir, sobre el sistema producto o servicio va a ser una presión ahí las actividades ya sea de una región o de un sector, o todas las actividades de la cadena de proveedor del sistema. Todas las actividades que proveen las demandas, por ejemplo, de un área o de un sector, su cadena proveedora completa o un producto de referencia, que haya un intercambio en el ciclo de vida. Por lo cual esta elección de normalización también puede ser de elegir o incluir el impacto de un sistema de referencia como daños marginales, daños promedios, que se dan más en las partes de ACV social. Y bueno, ahora en esta parte de agrupación, bueno, si desea tener una lista del inventario de acuerdo a agrupar por categorías de impacto de mayor a menor, pues puede utilizarse una tabla de agrupación. Bien, y entonces aquí tenemos esta parte de la ponderación y pues la ponderación es un factor. Los factores de ponderación son subjetivos en un sentido. Pueden variar según el área geográfica en función de criterios socioeconómicos, por ejemplo, como ya lo hemos ejemplificado, por ejemplo, con el país de China, nuestro país o algún país diferente a ellos. Cada método de evaluación de impacto aplica factores de ponderación determinados a ciertas categorías de impacto. Así que básicamente la ponderación consiste en multiplicar los factores de ponderación por el resultado de la normalización para cada categoría de impacto y al último se hace la suma de la cual se obtiene una puntuación total de impacto ambiental. Y bueno, vamos a entrar a este otro subtema ya sobre la categoría del método RECIPE. Ha habido evolución de muchos métodos, ¿no? Aquí estamos viendo cómo fue evolucionando de acuerdo a los nombres, cada vez se va robusteciendo más los datos, va habiendo unión tanto de las .org, de las CETAR, de entidades de laboratorios certificadas para mostrar mayormente esta parte de las metodologías. Si recordamos, por ejemplo, comando control, que en su tiempo tuvo un efecto, y bueno, de la misma manera, bueno, han crecido otros tipos de métodos.
Y esta parte clásica, bueno, en un tiempo clasifica y caracteriza y se presentaba poca incertidumbre de los resultados. Y bueno, causa-efecto se ve como medición del daño provocado con una mayor incertidumbre, por la cual empieza esta parte de la ECO 99, los Eco Indicator, y el método mixto, que se trata de retomar y combinar lo mejor de las metodologías que ya han existido o anteriores para la construcción de una nueva. Aquí estamos viendo los métodos, estas son las metodologías, las fases de la evaluación del impacto de ciclo de vida, los creadores, las categorías de impacto ambiental incluidas para cada una de las metodologías y la descripción de cada una. Aquí en cada descripción de metodología pueden encontrar precisamente un link. Y pueden irse para más información o descargar o comprar base de datos o comprar un programa especial. Al entrar a esas páginas, pues hay mucha información y bueno, ahí vienen algunos consultores con los cuales pueden tener esa sinergia si quisieran comprar un paquete original. Pero también tienen que ver su computadora que soporte ese sistema de base de datos. Por eso algunas veces cuando utilizamos, bueno, tarda un poco, pero sí reconoce los programas. Esta metodología, por decir, de Eco Indicator 99, dice aquí cómo se lee o cómo se describe la tabla. ¿Para qué fases me puede servir? Me puede servir para clasificar, me puede servir para caracterizar, para normalizar, para agrupar y para ponderar. Muchas veces dentro de los programas, las mismas partes del software nos van preguntando, ponderación, pues sí quiero ponderación, TAS. Y en base a eso, ¿a qué será? Bueno, pues el flujo precisamente solo va a tomar o va a jalar una base de datos que haga el intercambio para darle una ponderación a los resultados. Y su creador, pues es la organización Preconsultants. Aquí también. Y las categorías que están incluidas, es decir, que estudian las categorías de impacto, son todas estas que están aquí. ¿Ok? Y aquí viene una breve descripción, una síntesis más bien, correctamente, una síntesis precisamente de cómo describe esta metodología. Entonces, esta metodología Indicator 99 pues va creciendo a través también de la parte tecnocientífica y se va desarrollando. Así que empieza desde el 95, dice aquí, para la asignación precisamente de algunos sistemas, luego se cambia el sistema de evaluación de impacto y bueno, poco a poco va construyéndose para evaluar daños a la salud, al ecosistema y los recursos. Recordemos que en la anterior unidad vimos algunas láminas que nos hacían referencia desde la entrada hasta la salida para indicar los últimos daños, pues aquí ya estamos reflejando cómo lo estudia cada una de ellas. Y el método RECIPE que vamos a estar estudiando, vean, tiene mucha más robustez en cuanto a las categorías de impacto, nos sirve o nos funciona para todas las fases de la evaluación del ciclo de vida y su descripción, viene una breve síntesis aquí, ha mejorado, por supuesto, en la parte de cambio climático se utiliza mucho, es un método que se utiliza a nivel internacional, o sea, si ustedes hacen un ACV de algún sistema, bueno, pueden cotejarlo en otra parte, en otra región, argumentarlo, porque es válido a nivel internacional. Y aquí vienen algunas partes en las que ha mejorado capa de ozono, acidificación, eutrofización, agotamiento de recurso natural y cada año, chicos, se va actualizando. Por ello, cuando a veces se baja una base de datos, les comentaba en la unidad 2, muchas veces se tienen y muchas veces se recuperan de alguna base de datos que ya se tenían. Ojo, porque hay que hacer hincapié también a veces en los estudios, bueno, este es de tal fecha, pero acuérdense que como esta va a ser una parte de reporte técnico-científica, podemos avalarla así. Si quisiéramos ya llevarlo a una industria, tendríamos que comprar la base de datos. Bien, entonces, metodologías, también hay otras, no son las únicas, CML 2001 y PCC, que nos ayudan a esta parte. CML 2001 a veces se combina con otras en algunas
paqueterías, CML 2001 no llega a la agrupación y a la ponderación, y esta aquí tiene sus creadores, y estudian estas categorías de impacto. Entonces, cada quien se va especializando de acuerdo a su consultor o a su consultoría, y pues no, la mayoría pues está en Europa, en las partes de Holanda. Y bueno, aquí vienen otras partes de, metodológicas, ¿no? Que también van a estar viendo en algunos estudios, basadas en EPS 2000, basada en EDIP, basada en UMI. Entonces, bueno, ya saben por qué. Bueno, porque este método les dio la pauta de acuerdo a lo que ellos querían saber por su base de datos. Entonces, de acuerdo a lo que te ofrece cada quien y cómo se va actualizando y este tipo de la parte de la evaluación que tú pretendes llevar a cabo, bueno, pues entonces va siendo una conveniencia tanto para nosotros en la base de datos para que se vean los resultados mayormente fidedigno, y también para ellos que proporcionan los datos. Aquí vemos otro, el Tracy también se ocupa mucho, ¿no? Esta parte de la capa de ozono, la ecotoxicidad, sobre todo en los combustibles y fósiles, igual viene un breve resumen y su link. Los creadores, las consultorías que fueron creadoras y siguen estudiando y robusteciendo esta base de datos. Impact 2002, que bueno, cada vez va creciendo con IPCC, y aquí vemos también sus categorías en los que ellos se han modificado y robustecido. Así que hay mucha base de datos, ¿verdad? Y todas están de acuerdo a las normas de la Z, por lo cual son fidedignas, son confiables, cualquiera de ellas. Nosotros vamos a utilizar EcoIndicator, podría ser 95, 99 según nuestro paquete, está bien, y puede ser Recipe, que las dos son de la misma consultoría de Preconsultants. Entonces, estas partes, miren, nos sirven para toda esta parte de la categoría de impactos, y viene subrayado uso de suelo y uso de agua. Ahora, recordemos que en la clase de la semana 2 les hice un comentario. Las partes hídricas, recordemos que ya pasaron a ser partes energéticas. Entonces, ellos hacen hincapié en que a veces son, como son tan territoriales, chicos, las características, por supuesto que la base de datos es muy fluctuante. Inclusive de la misma región es muy fluctuante de un momento a otro, pues lo mismo pasa con el uso de suelo. Entonces es importante comentarlo, porque si trabajan esta parte en esta área de la ciencia de la agronomía, bueno, hay que tener mucho detalle con los factores y comprar cierta base de datos que fueran requeridas. Muchas veces no las hay, y por eso hay que caracterizarlas, por eso te las ponen en azul como diciendo, bueno, mucho cuidado con estos datos, ¿no? ¿Okay? Entonces hay que tener mucho ojo de acuerdo a lo que nosotros querramos evaluar. Y bueno, aquí para cada uno también te toma en cuenta, ¿no? Aquí dice, se está buscando más investigación, ¿no? Y cada vez más crece más esta base de datos y esta lista. Ahora, hay ciertos requerimientos para la categoría de impacto. Hay que usar metodologías aceptadas, porque muchas veces hay bases de datos que deben de estar comprobadas, y bueno, ¿cómo lo sé? Bueno, pues entonces, si está autorizada por Preconsultants, si está autorizada por la CETARC, si está autorizada, yo les estoy dando esta información asequible que es fidedigna. Entonces, si están jalando una base de datos o un software que, como comentábamos en la unidad 4, ya están exprofesas para eso, bueno, pues están avaladas de manera internacional. Ahora dice también que las categorías de impacto sean relevantes, o sea, sean importantes para el estudio, lo que voy a estudiar. Como ensayo puede estar bien, pero bueno, ¿qué tan importante? A lo mejor me interesaría más. Hay que elegir muy bien un requerimiento de categoría, porque todo es tiempo y el tiempo es un costo, y el costo debe traducirse a beneficios de conocimiento para las empresas. Los sistemas de caracterización deben tener técnicamente, científicamente validados la reproducibilidad basados en sistemas verificables. Bueno, ya comentamos, ¿verdad?, que hay entidades que sí me pueden avalar ese tipo de información. Y por supuesto que puedes hacer categorías, pueden incluirse categorías de impacto adicional, indicadores de flujos determinados que no estén cubiertos en los actuales como nuevas líneas de acción.
Y esta es la metodología RECIPE en la categoría de impacto, las unidades que manejan por kilogramo equivalente de cada unidad de masa, de volumen. Dice las categorías de impacto que manejan, las categorías de daños en recursos, en ecosistema y a la salud, ¿no? Y vienen sus unidades, especies por año. Entonces, cuando yo lo lea debe ser especies por año, precisamente que hay una pérdida ahí, entonces voy a hacer esos tipos de comparativos o por año. Dice, metodología que está basada en las normas, bueno, ya si me están diciendo que es un método RECIPE, debe de ser que es confiable, que va a permitir un análisis cuantitativo verídico y que también esta parte de RECIPE tiene pilares características en las que puedes descansar por la facilidad de los datos y también de interpretación. Entonces es muy objetivo. Aquí les muestro algunas características. Por ejemplo, este es importante porque RECIPE combina los métodos 2001 y EcoIndicator 99 y esto abre mayormente el panorama de la base de datos, mayormente el panorama de registro de veracidad. Tiene una solidez científica porque está avalada precisamente por toda la CETARC y tiene una facilidad de interpretación también. Algunas otras características más que agregué aquí en esta lámina. Entonces, esta es una parte importante que vamos a estudiar, perspectivas individualista igualitaria. Muchas veces el programa lo pregunta, algunas veces sí, otras no, y algunas veces, aunque no me lo pregunte, bueno, me voy a la ventana a ver qué es lo que está pasando. Si quiero que en verdad tome en cuenta algunos tipos de partes que vamos a ver, que se refiere más que nada a la parte regional, porque estamos hablando de sustentabilidad. Quiero que tome en cuenta algún comportamiento de persona, entonces de la región, perdón, y eso lo va a reflejar en un tipo de parámetro. Aquí estamos viendo las categorías de impacto, UNEP, CETAC y las relaciones precisamente que están teniendo con estas flechas de interrelación de los puntos medios, o sea, lo que quiero estudiar y cuáles serían sus categorías en los puntos finales, ¿no? Entonces, para ver en dónde me está afectando en la parte humana, en la salud o verdaderamente en la parte del ecosistema. Bueno, por supuesto que estos temas los vamos a ver mucho más a detalle, poco a poco, aunado a este video, y estamos viendo un esquema de la metodología de evaluación de aspectos RECIPE. Las categorías midpoint, endpoint, son calculados como causa-efecto sobre el medio ambiente, con excepción de las categorías de uso de suelo y recursos. Son formatos de expresión de diferentes categorías de impacto y están basados en esa generación ambiental. Y endpoint pues es un formato de expresión de diferentes categorías en base a las consecuencias de ese impacto, por eso algunas son medias y otras finales. Así que en este formato de daño a la salud humana o daño a los ecosistemas o agotamiento de recursos naturales, debemos ya estar pensando que nos está dando las consecuencias. Y bien, una diferencia importante entre los diferentes métodos de evaluación es analizar el efecto último del impacto ambiental, el endpoint, o bien considerar efectos intermedios, que es lo que me interesa estudiar dentro de las categorías. Bien, aquí estamos viendo de qué se trata a RECIPE. Son 18 indicadores de punto medio, así que es bastante robusto para la identificación de las mismas. Y las perspectivas con las que se maneja, que son la individualista, jerárquica, igualitaria, que también nos habla precisamente que se basa en el interés de un corto plazo o perspectiva temporal en la parte individualista. En la parte jerárquica es un modelo de consenso que está basado en principios respecto a los plazos, a la manera temporal, se considera como un modelo por defecto. Y la parte igualitaria es la perspectiva más cauta, posee el periodo de tiempo más largo. El enfoque de puntos intermedios lleva a esta incertidumbre de los datos, es muy baja, es decir, los resultados son fiables y precisos, pero resulta de una manera ambigua. Por eso es difícil de interpretar para audiencias que no son nada técnicas. Entonces, estos enfoques de punto final, la incertidumbre en los datos es alta, pero los resultados son más fáciles de interpretar. Muchas veces, les comento, los programas
nos pedirán, ¿quieres una parte, quieres que todo esto se calcule de manera individualista, jerárquica o igualitaria? Bueno, eso va a depender del interés del tiempo y también del estudio. Y aquí pues ya está definido algunas características: perspectiva jerárquica, que es una parte temporal y se utiliza un poco para los combustibles, que bueno, no pueden ser fácilmente sustituibles, y dice, pues puede durar un plazo largo o corto de tiempo según, bueno, porque algún día se va a acabar, son incluidas en consenso en cuanto a ese tipo de efecto. La perspectiva igualitaria, igual aquí algunas características, igual que la individualista, ¿no? Entonces, te va dando ciertas características para ser elegidas. Caracterización de punto medio. Bueno, aquí hay que recordar que vamos a ver estas partes y que podrían ser a mano, pero pues se lleva uno muchísimo tiempo en la caracterización de punto medio. Así que vamos a identificar qué es lo que va a ser el programa. Igual cuando aprendimos álgebra, aprendimos cálculo, aprendimos integrales, bueno, esto sucede de la misma manera. Entonces, hay que entender qué es lo que se hace de manera cualitativa y cuantitativa para poder ir a la interpretación. Entonces, lo que se toman son todos esos factores de indicador, factores de caracterización que ya están involucrados y reconocidos en cierta gama de lista de base de datos. Y bueno, para el punto final aquí tenemos algunas fórmulas y hay ciertos métodos en los que se identifican. Entonces, por ejemplo, para otro método, dice el factor de caracterización del punto medio es el indicador del punto final. Para calcular puntos medios, para calcular punto final. Ya hemos hecho este desglose también de esta parte en la explicación. Esta lámina es de un caso que vamos a ver de una empresa. Y me gustó mucho mostrárselas porque utiliza el método Recipe y te lleva en esa explicación, por supuesto, bajo la norma, para ir explicando todas estas partes de lo que ellos quieren estudiar y cómo llegan a las conclusiones en esta parte de la consultoría. Y por supuesto hasta te hacen hincapié, ¿no?, que esta parte fue creada por Preconsultants y está muy, muy desgreñada la información, me pareció muy importante. Y luego, bueno, pongo una lámina de resultados de inventario para que nos quede muy claro que hay categorías medias que puedo medir, o si quiero llegar a las categorías de daño, ¿no?, que ya hemos visto también de manera con láminas de dibujo, y bueno, ya estas partes de indicador único como normalización y ponderación si quisiera llegar a esas partes de las recomendaciones. Tenemos esta parte de la Recipe, clasificación, normalización y ponderación, y en esta pirámide dice ahí que cuando se hace una metodología Recipe, recordemos que esto sale de la parte europea y cuando nace, bueno, toda la base de datos está creado en cierta gama de población. Entonces, aquí para cuando ellos sacan, por ejemplo, los datos, está considerado en todo este número de población de personas de acuerdo, en ese caso, a ese tipo de región y se toman los datos. Esta es una tabla de modelo Recipe que va mostrando algunos factores de caracterización y su equivalencia, por lo cual observamos que explica, por ejemplo, una de las mediciones más requeridas y ocupadas, que es el cambio climático, que no es la única, pero es la más requerida, y que va explicando su medición, que estará por kilogramo equivalente de CO2, es decir, se puede traducir que un kilogramo de CO2 será equivalente a la producción de un kilogramo precisamente de CO2. Por cada kilogramo de CO2 se producirá de manera equivalente los kilogramos de CO2 producidos. Y si fuese una sustancia diferente, como el metano, por ejemplo, que en el ECO 95 está caracterizado con 11 kilogramos de CO2, pues quiere decir que un kilogramo de metano va a producir una cantidad equivalente a 11 kilogramos de CO2. Por lo cual en la tabla vemos que cada caracterización va a corresponder a un factor de unidad para su interpretación. En general, la normalización es un resultado que va a indicar una referencia respecto a un indicador. Y los dailies, como indicadores sintéticos de la salud, pues van a corresponder a los años de vida ajustados por la discapacidad o los abates
Y bueno, esta tabla de normalización de categorías de impacto, de los cuales ya se obtiene la normalización de acuerdo a la pertenencia, pues que se requiere estudiar. La normalización de categoría de daño, bueno, hay tablas de datos que se muestran en estudios, tesis, revistas autorizadas, libros que van mostrando donde se observan datos de normalización para cada categoría de impacto. Por eso les digo que lo importante pues es la base de datos de información que uno pueda ir recapturando. Por otro lado, la ponderación es un factor que va a reflejar la importancia de la categoría con respecto ya a una totalidad. Y aquí está resumido pues estas perspectivas jerárquico individualista que va creando de acuerdo al nivel de que querramos que sea necesario y cómo puede actuar. Y esta parte igualmente está dirigida a una perspectiva de interés de medición de acuerdo a la magnitud que queremos que sea el resultado, qué tan grande queremos que abarque precisamente el resultado. Y bueno, aquí hay un gráfico que va a explicar el seguimiento desde el inventario de la materia prima. Se ven los flujos de relación, que son estas flechas, y del inventario de la materia prima hasta llegar a los indicadores de daño mediante los análisis de datos. Y esta tabla que presenta algunos ecoindicadores de algunos materiales con su descripción para realizar algunos cálculos que se quisieran realizar o investigar. Y estas ya son base de datos que se van obteniendo. Entonces, aquí hay un ejemplo de ejercicio de la caracterización que ya vamos a ver más detalladamente en clase para poderle explicar, pues, con más lujo de detalle cómo se manejan este tipo de tablas, pero es para reflejar cuando nos dicen, bueno, a 100 años, a 20 años, cómo se sacan esos factores y en referencia precisamente a qué se pueden obtener. Esta categoría, este método RECIPE, precisamente, bueno, se dice que es un daño final, porque pues tiene una relación. Entonces, puede ser que las categorías me interesen en esta parte o puede ser que me interesen las categorías de daños finales también. Entonces, hay una interrelación, no solamente entradas y salidas. Por eso cuando se inician estos tipos de curso o de conocimiento, bueno, es muy fácil para aparentemente traducir, pero esto se vuelve cada vez más interesante porque hay mucho todavía dentro de la evaluación, como lo estamos viendo en este momento. Y bueno, la evaluación de impacto, aquí hay algunas características, ¿no? Por ejemplo, dice, en la fase de evaluación de impacto, los resultados de análisis de inventario se traducen a contribuciones de categoría de impacto relevantes, por supuesto. Tienen un tipo de alcance que hay que considerar dentro de las categorías y se estima de alguna manera, bueno, y este es un método ya muy reconocido, el método RECIPE. Que proporciona el método RECIPE de acuerdo a la evaluación precisamente del impacto y que tiene que ver la sostenibilidad, y esas son las tres perspectivas que tienen que ver. Entonces hay una descripción precisamente general con esta parte de los indicadores dentro del ámbito de RECIPE. Muchas gracias.